Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy. Mi nombre es Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de segundo año del Servicio de Alergia e Inmunología Clínica. El día de hoy vamos a revisar el tema de artritis idiopática juvenil y artritis reumatoide y agradezco a mi profesora asesor, la doctora Marisela Hernández Robles, por su asesoría para la preparación de esta sesión. Empezaremos primero con la artritis idiopática juvenil. Como introducción tenemos que esta va a ser una enfermedad inflamatoria que es crónica y hasta el momento es como tal de causa desconocida. Se especula que pueda ser por diferentes factores que ahorita hablaremos más adelante. Y esta va a afectar a pacientes menores de los 16 años. Algunos expertos han considerado que este va a englobar un grupo de patologías que se van a establecer posteriormente en la vida adulta y estas que se engloban son artritis reumatoide, enfermedades de Still y las espondiloartropatías. Esta AIJ, que nos vamos a estar refiriendo a ella de esta manera, va a abarcar diferentes subtipos de artritis que van a tener características variables y se menciona que su presentación clínica habitual va a ser una artritis de tipo periférica. La Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología define a la AIJ o a la artritis de la AIJ como la tumefacción o la limitación al movimiento de una articulación que se va a acompañar de calor, dolor o eritema, que va a ser de etiología desconocida, como mencionábamos, que va a comenzar antes de los 16 años de edad y que va a persistir por lo menos 6 semanas. Y es muy frecuente que dentro del abordaje de estos pacientes se encuentren los reactantes de fase aguda elevados. En cuanto a la epidemiología, esta va a ser la enfermedad reumática crónica más frecuente en la edad pediátrica y va a ser la principal causa de discapacidad a corto y a largo plazo. Se reporta una incidencia de 1.6 a 23 casos por 100.000 menores de 16 años por año y una prevalencia de 3.8 hasta 400 por cada 100.000 menores de 16 años al año. Y se estimó en un estudio realizado en el 2017, podemos ver en esta gráfica, aquí están el número que se estima reportado por continente, ya sea Asia, África, las Américas, Europa y Oceanía. Como podemos ver, el continente americano está posicionado en el tercer lugar, siendo el primer lugar Asia, seguido de África, y se estimaba que para el 2017 alrededor de un poco más de 200.000 niños padecían esta enfermedad. En cuanto a los diferentes subtipos, que ahorita hablaremos más adelante de ellos, tenemos que por zonas geográficas la oligoartritis se reporta con una mayor prevalencia en América, en Europa, en Australia y en Groenlandia. La poliartritis, sobre todo en el país de Costa Rica, en Sudáfrica, en la India, y la poliartritis sistémica, sobre todo en el continente asiático. Además, se ha visto que en algunos países se reporta una mayor incidencia de artritis relacionada con entesitis, y en esta se reporta en México, en Canadá y en la India. En cuanto a la prevalencia de los subtipos, vamos a ver que la oligoarticular se reporta desde un 40 hasta un 50%, esta lleva el primer lugar, seguido de la poliarticular con factor reumatoide negativo, seguido de la poliarticular con factor reumatoide positivo y por último la AIJ sistémica, la psoriásica y la asociada con entesitis. Se ha visto que hay una mayor predisposición en el sexo femenino con una relación en el subtipo oligoarticular de 3:1 y en la poliarticular hasta de 5:1. Y la edad de inicio se reporta que tiene picos sobre todo a los 2 y 4 años, de 2 a 4 años de edad y de los 8 a los 12 años de edad. En cuanto a la etiología, la heterogeneidad que hay dentro de todos estos subtipos de AIJ agrega una complejidad adicional para la investigación de todos los factores causales y los mecanismos involucrados en la patogénesis, por lo que los factores no están bien establecidos, los factores que desencadenan que se desarrolle esta patología. Se establece que la relación entre los factores ambientales en un individuo que está genéticamente susceptible va a desencadenar que haya estas respuestas inmunes anormales.
Se describe que el tabaquismo materno es uno de los factores relevantes. El parto pretérmino, un nacimiento por vía cesárea, esto en la fase perinatal. Ya en la fase postnatal, las infecciones, el uso de antibióticos de manera recurrente, de amplio espectro, que pudiesen llegar a alterar la microbioma intestinal, generando una menor diversidad de estas bacterias. Incluso se ha reportado que en pacientes con AIJ hay una presencia mayor de bacteroides, el estrés, la deficiencia de vitamina D. Todos estos factores se especula que son los que están o pudiesen estar involucrados para el desarrollo de esta patología. Además de esto, también tenemos agentes infecciosos, tenemos virus y bacterias. Dentro de los virus tenemos al Epstein-Barr, al parvovirus, hepatitis B. De las bacterias tenemos a la salmonella, la shigella, campylobacter, entre otras, y se ha establecido que posiblemente se pueda dar debido a un mimetismo molecular de estas propias bacterias y un aumento de la inmunogenicidad posterior al proceso infeccioso con activación de diferentes linfocitos policlonales. Además hay factores genéticos también, como lo mencionábamos, HLA clase de tipo 2, el HLA-B27, sobre todo en la artritis relacionada con entesitis, y otros genes que pueden llegar a codificar citocinas proinflamatorias, generando un estado proinflamatorio. En cuanto a los cambios inmunológicos, vamos a ver que va a haber un desequilibrio de la inmunidad adaptativa y esta va a ser característica en la mayoría de los subtipos de la AIJ, en donde tenemos involucro de las células T reguladoras, las células TH1 y las células TH17. Entonces, va a haber una activación anormal de diferentes células, células T, células B, células NK, células dendríticas, macrófagos y neutrófilos. Todas estas van a generar básicamente mediadores proinflamatorios y van a generar que haya una destrucción articular y además que pudiesen presentarse complicaciones sistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no únicamente van a afectar las articulaciones, van a afectar otros órganos. Entonces, hablando de la fisiopatología de la AIJ oligo y poliarticular, estas se van a caracterizar sobre todo por células T reactivas, antígeno específicas, y va a haber la presencia de títulos altos de autoanticuerpos. Básicamente, la inflamación que se presenta va a ser a consecuencia de la alteración de este equilibrio de las células T reguladoras y las TH1 y TH17. Entonces, vamos a tener que van a haber algunos autoantígenos derivados del cartílago de la matriz extracelular, como son el agrecan, la fibrilina y la matriz metaloproteinasa, que van a ser enzimas que van a estar propiamente en la matriz y se van a encargar del remodelamiento de esta misma. Lo que va a suceder es que estos autoantígenos van a activar a células T autorreactivas, eso haciendo la TH1 y TH17, con liberación de interferón gamma, interleucina 17, favoreciendo un estado preinflamatorio. Y por otro lado, vamos a tener la inhibición de estas células T reguladoras o antiinflamatorias, con disminución de la interleucina 10, y todo esto va a generar que haya una pérdida de la tolerancia de las células T a los propios antígenos, generando una activación del sistema inmune adaptativo e innato, con elevación de interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que también van a ser proinflamatorias, generando que haya un daño a nivel de la sinovial con liberación de esta matriz de metaloproteinasa 1, 3, interleucina 8, que van a generar que haya aún una mayor cantidad de producción de estos autoantígenos y por ende una inflamación a nivel de esta sinovial. ¿Ok? Se ha detectado que en pacientes con AIJ oligoarticular se encuentran neutrófilos activados que son disfuncionales y que tienen fenotipos alterados. Además, se ha evidenciado también que va a haber monocitos y macrófagos sinoviales que van a tener una capacidad reducida de poder eliminar todo esto a nivel del líquido sinovial. Y también se ha evidenciado una asociación con el HLA clase 2 y la presencia de anticuerpos antinucleares. Y esto nos sugiere que pues, hay una respuesta inmune adaptativa de manera predominante. Y por otro lado, vamos a tener a la AIJ sistémica. Se sugiere que esa tiene una fisiopatología
diferente a la que previamente mencionamos, y en esta se menciona que va a haber una pérdida de control de la vía secretora alternativa que va a conducir que haya una activación descontrolada de los fagocitos, incluyendo los monocitos, los macrófagos y los neutrófilos, incluso a los precursores mielinocíticos inmaduros, y va a generar que haya una mayor producción de interleucina 1, interleucina 18, esas otras también proteínas y citocinas, interleucina 6, que son proinflamatorias y que son fagocito específicas, generando que haya una activación aberrante de estos fagocitos y que se desencadene esta enfermedad autoinflamatoria e incluso pueda llegar a afectar no solamente la articulación, sino también otros órganos. Y el síndrome de activación de macrófagos pues va a ser una complicación frecuente que se va a desencadenar en la AIJ sistémica por todo este descontrol que hay a nivel de los fagocitos. Los criterios de la AIJ establecidos igual por la Liga Internacional de Asociaciones para la Reumatología nos establece que para poder decir nosotros que tenemos un paciente que tenga esta patología, debe tener una artritis de inicio antes de los 16 años con una duración de al menos 6 semanas. Y para decir que es artritis, debe cumplir dos criterios de los siguientes: que tenga inflamación, que tenga eritema, que tenga la calor local y que tenga limitación del rango de movimiento. Pero es importante también excluir otras patologías u otros procesos que pueden ser muy parecidos a la IJ, por lo que hay que excluir infecciones, malignidad, miositis y otras causas o formas de artritis crónica. En cuanto a la presentación clínica, la ILAR, en su última actualización, que fue en Edmonton en el 2001, nos delimita 7 categorías de AIJ que son mutuamente excluyentes. Y esto va a estar basado en el número de articulaciones que están involucradas, las características extraarticulares y la serología identificada durante los primeros 6 meses de la enfermedad. A su mano izquierda pueden ver, tenemos a la oligoarticular, que se subdivide en persistente y extendida, la poliarticular con factor reumatoide negativo positivo, sistémica, psoriásica, relacionada con entesitis, y la artritis indiferenciada. En cuanto a las manifestaciones clínicas, por lo general, estos niños van a presentar síntomas que son sutiles y agudos. Por lo general presentan una rigidez matutina o un dolor articular por al menos 15 minutos, y este va a mejorar con la actividad física o a medida que va avanzando el día y el paciente se va movilizando. Y en niños pequeños a lo mejor va a ser un poquito más complicado poderlo identificar, pero se menciona que son niños un poquito malhumorados o enojones, que pueden llegar a tener dificultad para caminar, que notemos al momento de despertar que tengan dificultad para deambular, o incluso después de un tiempo prolongado de reposo también tengan una dificultad para la deambulación. Puede haber también rigidez posterior a estos periodos prolongados de inactividad, inflamación de las articulaciones con aumento de volumen y calor local, disminución del rango de movimiento también. Son niños que presentan una fatiga fácil, tienen una mala calidad del sueño y que presentan acortamiento óseo. Y este acortamiento óseo es porque la inflamación que está continua y persistente va a estimular el cierre rápido y prematuro de los cartílagos de crecimiento. En cuanto a los síntomas más frecuentes, vamos a tener que el primer lugar se lo lleva la fiebre en un 98%, seguido de la artritis en un 88%, el rash en 81% y las linfadenopatías en un 31%. Y vamos a hablar de manera breve de cada uno de los subtipos, ¿ok? Vamos a tener que en el caso de la IJ oligoarticular, como vimos es la más frecuente, se presenta desde el 40 al 50% de los casos. Por lo general inicia antes de los 8 años, tiene un pico a los 1 a 3 años y es muchísimo más frecuente en niñas. En cuanto a la afección articular, en la etapa inicial puede afectar de 1 a 4 articulaciones, sobre todo grandes articulaciones de miembros inferiores. Y cuando no llega a haber un involucro tan importante, por lo general tienen un buen pronóstico. El patrón tiende a ser asimétrico y el cuadro clínico es que los primeros datos que se establecen en esos pacientes es el aumento de volumen y el calor a nivel articular. No es frecuente que haya un eritema o un dolor intenso y por lo general cursan además con atrofia muscular. En cuanto a los laboratorios, puede haber anemia, puede haber leucocitosis, puede haber elevación de reactantes de fase aguda,
hasta en un 70-80% puede haber anticuerpos antinucleares positivos, y esto les confiere a este grupo de pacientes un mayor riesgo de uveitis. Estos como tal son los criterios establecidos, ¿ok? Con los cuales se hace el diagnóstico. Por definición va a ser una artritis que afecta de 1 a 4 articulaciones en los primeros 6 meses de enfermedad. Tenemos la subcategoría de persistente y extendida. La persistente es no más de 4 articulaciones afectadas en la evolución posterior, y la extendida es cuando se afectan más de 4 articulaciones después de los primeros 6 meses. Es importante excluir también que no hay antecedentes de psoriasis, ya sea en el paciente o en familiares de primer grado, que en dado caso que esta artritis haya comenzado después de los 6 años y sea un paciente varón o tenga un HLA-B27 positivo, porque ahí caería en la categoría de artritis relacionada con entesitis. Hay que descartar que no haya espondilitis anquilosante, que no haya artritis relacionada con entesitis, que no haya sacroilitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter, uveitis anterior aguda, o historia de cualquiera de estos, ya sea en el paciente o en el familiar de primer grado, que hay un factor reumatoide positivo en 2 determinaciones separadas al menos 3 meses entre sí, y que obviamente pues no haya la presencia de criterios para decir que el paciente tenga una AIJ sistémica. Pasando a la poliarticular con factor reumatoide negativo, vamos a ver que esta se presenta en el 20% de los casos, tiene 2 picos, a los 2 y 4 años y a los 10 a los 14 años, afecta también más a el sexo femenino. Afecta, como lo dice, lo poliarticular 5 o más articulaciones, sobre todo las articulaciones cervicales, la temporomandibular, codos, muñecas, rodillas y tobillos, y también pequeñas articulaciones en manos y en pies. Tiene un patrón simétrico. Esos pacientes por lo general presentan fiebre, pérdida de peso, hepatosplenomegalia, incluso retraso en el crecimiento. Y en cuanto a los laboratorios, se puede llegar a evidenciar anemia y un factor reumatoide, como mencionábamos en esta subtipo negativo. Ahora podemos subdividir todavía este subtipo poliarticular con factor reumatoide negativo en 3. Vamos a tener la tipo AIJ oligoarticular, que por lo general es de inicio temprano, predomina en mujeres, es una artritis asimétrica, puede haber ANAS positivos, tiene alteración en el HLA-DRB10801 y un mayor riesgo de uveitis. Tenemos también la IJ poliarticular con factor reumatoide de inicio temprano, que por lo general va a tener también involucro simétrico, afección de articulaciones pequeñas y grandes, a diferencia de la primera con ANAS negativos y con una variabilidad en el pronóstico de estos pacientes. Y en cuanto al involucro poliarticular, esta va a ser el que tiene mal pronóstico. De igual manera, afección simétrica, afección de pequeñas articulaciones, puede incluso llegar a afectar la articulación coxofemoral, y sobre todo por el involucro que tiene va a tener pues una mayor tasa de secuelas. En cuanto a la definición, es una artritis de 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad con un factor reumatoide negativo. Los criterios de exclusión van a aplicar, como se dan cuenta, son los mismos que mencionábamos previamente. Pasando a la poliarticular con factor reumatoide positivo, todavía esto es comparado al factor reumatoide negativo menos frecuente. 15% de los casos, tiene un pico a los 9 y a los 12 años, son pacientes un poquito más grandes. También prevalece más en el sexo femenino. La afección articular, 5 más articulaciones, puede afectar articulaciones pequeñas y grandes. Tiene un patrón simétrico, por lo general tiene un curso bastante agresivo. Estos pacientes por lo general van a tener una pobre ganancia de peso y un retraso en el crecimiento por el mismo involucro de diversas articulaciones. Pueden llegar a tener nódulos subcutáneos reumatoides y además vasculitis. Estos nódulos subcutáneos se relacionan muchas de las veces con la elevación del factor reumatoide, y una vez que estos valores se normalizan, de igual manera los nódulos pueden ir cediendo, y además de esto pueden cursar con linfadenopatía o hepatosplenomegalia. En cuanto a los laboratorios, aquí vamos a ver que hay afección a nivel hepático, puede haber una transaminasemia, además de la anemia que hemos visto en los demás subtipos. Puede haber un factor reumatoide positivo, como mencionábamos, y un anti-CCP positivo. Y cuando ambos están presentes, estos nos van a dar un predictor de daño articular.
Se menciona también que esta va a tener un curso clínico que se va a asemejar mucho a la artritis reumatoide en la edad adulta y hay un mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoide de forma adulta si se presenta este factor reumatoide por más de 6 meses. Definición, como mencionábamos, artritis en 5 o más articulaciones durante los primeros 6 meses de enfermedad, con 2 o más test para factor reumatoide de tipo IgM positivos, con al menos 3 meses de intervalo. Vamos a ver que los criterios de exclusión van a ser prácticamente los mismos, quitando únicamente lo del factor reumatoide que está incluido en la definición. En cuanto a la AIJ sistémica, también esta es menos frecuente, del 10 al 20% de los casos. Se puede presentar a cualquier edad, pero el pico se reporta de 1 a los 5 años. Y aquí ya se equiparan un poquito más la prevalencia entre hombres y mujeres. En cuanto a la afección articular, puede haber una articulación o más afectadas, pero algo característico es que cuando se realice el abordaje, se van a evidenciar que hay cambios destructivos, e incluso en etapas iniciales puede haber anquilosis cervical, de muñecas y parte media del pie. Las articulaciones más afectadas van a ser rodillas, muñecas y tobillo, y es característico también que haya afección a nivel de la columna cervical y de la cadera. Su patrón va a ser variable, lo que mencionábamos, simétrico, asimétrico. Su cuadro clínico va a tener manifestaciones extraarticulares, como lo menciona el mismo nombre. Por lo general, esos pacientes van a presentar picos febriles y es el primer dato que se va a presentar previo incluso a que haya una afección o una sintomatología a nivel articular. Y por lo general, estos picos febriles se van a acompañar de un rash macular que es evanescente, que se presenta sobre todo en tronco y extremidades. Pueden cursar también con linfadenopatía, hepatosplenomegalia, policerositis, mialgias, dolor abdominal, y van a tener pues un mayor riesgo y número de complicaciones como lo pueden ser osteopenia, osteoporosis, retraso en el crecimiento, incluso artritis erosiva, inflamación sistémica, síndrome de activación mastocítica y amiloidosis. Y en cuanto a los laboratorios, como tenemos una mayor afección en diferentes órganos, pues de igual manera vamos a ver muchos mayores cambios o alteraciones a nivel de los laboratoriales. Pueden cursar con leucocitosis, anemia microcítica hipocrómica, trombocitosis, reactantes de fase aguda, transaminasemia e incluso aumento de ferritina. En cuanto a la definición, lo mismo que mencionábamos, artritis en una o en más articulaciones que coincide con o es precedida por fiebre diaria, más de 2 semanas de evolución, y la fiebre debe de ser documentada, eso es muy importante, y debe de ser cotidiana al menos durante 3 días. Además de la artritis y la fiebre que mencionábamos, también debe presentar alguna de las siguientes características que van a ser exantema eritematosa evanescente, adenopatías, hepatosplenomegalia, serositis, y en cuanto a los criterios de exclusión, como podemos ver, únicamente se eliminó el de AIJ sistémica. De igual manera, hay que descartar los otros criterios. En cuanto a la artritis psoriásica, esta va a ser de las menos frecuentes, menor del 10%. De igual manera, se puede presentar a cualquier edad. Se reportan 2 picos, a los 2 y a los 4 años y a las 9 a los 11 años. También de igual manera afecta por igual a mujeres y hombres. Su afección es variable. Su patrón va a ser simétrico o asimétrico. Va a afectar pequeñas y también grandes articulaciones, ya sea de manos y rodillas. Y va a haber un involucro interfalángico distal que va a ser muy característico. En cuanto a las manifestaciones extraarticulares, vamos a ver que van a haber cambios en uñas, puede haber una distrofia unquial, una hiperkeratosis subunquial, puede haber onicolisis, dactilitis, pueden incluso llegar a presentar placas psoriásicas en la porción extensora de articulaciones, cuero cabelludo, y en algunos pacientes se va a acompañar de entesitis, de sacrolitis y espondilitis. En cuanto a los laboratorios, también vamos a tener la anemia, que hemos visto que en la mayoría o básicamente en todos los subtipos se presenta, VCG y PCR elevada y trombocitosis. En estos pacientes pueden presentarse ANAS positivos de un 30 al 60%, y importante, puede llegar a haber un HLA-B27 positivo hasta en un 30% de ellos. También importante mencionar, el involucro de las articulaciones se va a presentar años antes de que se presenten las manifestaciones cutáneas,
Y esta va a ser un tipo de poliartritis que va a imitar a la artritis reumatoide seropositiva. En cuanto a la definición, que haya presencia de artritis y psoriasis o artritis de al menos 2 de los siguientes, ya sea que haya dactilitis o onicolisis o que haya psoriasis en familiar de primer grado, excluyendo el resto de los criterios para poder establecer que se trata de esta patología. En cuanto a la artritis relacionada con entesitis, también es de las menos frecuentes, tiene una edad de inicio de los 8 a los 12 años, prevalece más en los hombres, tiene una afección de tipo oligoarticular y por lo general afecta sobre todo miembros inferiores, rodillas y tobillos, además de cadera. Va a tener un patrón que va a ser asimétrico, por lo general es una artralgia sin inflamación evidente. Puede haber lumbalgia, dactilitis, otra vez entesitis, sobre todo a nivel del tendón de Aquiles, sacroileitis y espondilitis, y además estos pacientes por lo general cursan con úlceras orales. Vamos a tener que en los laboratorios vamos a tener ANAS y factor reumatoide negativo, y el HLA-B27 que se tiene que solicitar cuando estamos sospechando esta patología, puede llegar a resultar positivo hasta en un 65 al 80% de los pacientes. En cuanto a la definición, de igual manera, artritis y entesitis o entesitis, además se cumpla 2 de los siguientes criterios, ya sea que tengan dolor a la palpación a nivel lumbosacro o a nivel de articulación sacroiliaca, que tengan un HLA-B27 positivo, que sea varón y que tenga una presentación por arriba de los 6 años, que tengan una uveitis anterior aguda y que tengan historia ya sea de espondilitis anquilosante, de artritis relacionada con entesitis, que tengan sacroileitis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de Reiter o uveitis anterior en familiar de primer grado. Y de igual manera, pues en criterios de exclusión vamos a retirar todos aquellos que van dentro del criterio de artritis relacionada a entesitis. Y en cuanto a la artritis indiferenciada, se va a definir como la artritis que va a cumplir los criterios generales, pero no se encuentra en ninguna de las categorías antes mencionadas o cumple criterios de 2 o más de los subtipos que ya mencionamos. En cuanto al abordaje diagnóstico, sabemos, este se va a basar sobre todo en una historia clínica detallada y a la exploración física. Ninguna prueba de laboratorio o de imagen va a confirmarnos la sospecha diagnóstica y se va a requerir descartar otro tipo de patologías conocidas de artritis en la infancia. Podemos valernos de algunas herramientas como los exámenes de laboratorio, biomarcadores, estudios de imagen para poder excluir estas otras patologías, poder clasificar el tipo de artritis y también establecer si hay daño o no en otros órganos o sistemas. En cuanto a los exámenes de laboratorio, al solicitar una biometría hemática podemos encontrar leucocitosis, neutrofilia, trombocitosis, anemia microcítica, sobre todo durante las fases activas, pero también por otro lado podemos llegar a encontrar leucopenia. El perfil bioquímico puede llegar a evidenciar LDH y ácido úrico elevado. Los reactantes de fase aguda, como ya vimos, van a estar elevados, pero incluso la AIJ oligoarticular pueden llegar a estar normales. En cuanto a los estudios inmunológicos, el tener ANAS positivos nos van a conferir un mayor riesgo de uveitis, un factor reumatoide y anti-CCP nos van a conferir un peor pronóstico y de igual manera valorar el HLA-B27, ver si está positivo o no en los pacientes. En cuanto a biomarcadores que nos pueden indicar el grado de actividad de la enfermedad, tenemos a la ferritina, a la calprotectina, entre otras, y sobre todo estas van a estar importantemente elevadas en la IJ sistémica. En cuanto a los estudios de imagen tenemos a la radiografía, el ultrasonido, la resonancia magnética. En la radiografía se puede llegar a evidenciar cuál es el daño a nivel articular de manera estructural, si hay una alteración en el crecimiento, si hay una alteración en la maduración de esos huesos. El ultrasonido nos puede llegar a ayudar a distinguir si hay presencia de sinovitis o si hay presencia de derrame articular. Y la resonancia magnética también sirve para evaluar la actividad de la enfermedad y visualizar si hay presencia o no de sinovitis, afección a nivel del cartílago o lesiones erosivas. Entonces, en cuanto al algoritmo de manejo inicial y diagnóstico diferencial en pacientes que tengamos sospecha de AIJ,
Primero, siempre hay que descartar que no haya una artritis infecciosa o una artritis séptica o relacionadas con alguna infección, que no haya alguna enfermedad hematológica o neoplásica de base, que no hayan trastornos osteomusculares no inflamatorios como pueden ser traumatismos, osteocondritis u otras enfermedades del tejido conectivo como son lupus o sarcoidosis, y solicitar los estudios de laboratorio que mencionábamos, biometría hemática, reactantes de fase aguda, incluso pedir serología para virus de hepatitis B, hepatitis C, VIH, prueba de Mantux, estudios inmunológicos como son los ANAS, el factor reumatoide, el HLA-B27. Podemos valernos de los estudios de imagen de igual manera y cuando sea posible realizar una artrocentesis con citología, bioquímica y cultivo de líquido sinovial. Y ya al tener los resultados y que estos nos apunten a que evidentemente nuestro paciente pueda tener AIJ, pues derivarlo con el especialista, que en este caso pues es el reumatólogo pediatra. En cuanto al tratamiento, se debe establecer un manejo interdisciplinario en donde se involucra pediatría, reumatología, inmunología clínica, traumatología, oftalmología, psicología y fisioterapia y rehabilitación, sobre todo para aquellos pacientes que tengan un mayor grado de afección. De igual manera, tratamiento individualizado y pues un objetivo multidimensional que va a tratarse de aliviar el dolor, alcanzar la remisión, manejar aquellas complicaciones sistémicas que están presentes y brindar una mejor calidad de vida. Es importante mencionar que el tratamiento debe de estarse ajustando cada 3 meses hasta alcanzar la meta terapéutica, que en este caso sería la remisión, y es importante también que la actividad de la enfermedad sea evaluada cada 1 a 6 meses. En cuanto al manejo, tenemos que los antiinflamatorios no esteroideos serían como el primer escalón de manejo, y estos van a representar el enfoque tradicional frente a una artritis, independientemente que se tenga o no el diagnóstico de que es AIJ. Es prácticamente para el manejo sintomático, se utilizan de manera particular para menores de 12 años. Por lo general, estos pacientes tienen respuesta al tratamiento después de 1 a 3 días. Importante, estos no van a modificar para nada el curso de la enfermedad y únicamente en el caso de la AIJ oligoarticular pudiese llegarse a la remisión con el uso de AINES. Como sabemos, dosis elevadas pueden conferirnos un efecto antiinflamatorio y dosis bajas un efecto analgésico. Entre los más utilizados y las dosis vienen descritas aquí, tenemos al ibuprofeno, la indometacina y el naproxeno. En cuanto a los corticosteroides, pues esos van a ser piedra angular del tratamiento, tienen una mayor potencia antiinflamatoria, aunque sabemos que tienen un uso limitado, sobre todo por los factores adversos y la baja eficacia para la prevención de destrucción ósea. Su administración de manera intraarticular también pues, es efectiva para inducir la remisión en algunos subtipos como son la AIJ oligoarticular, y la dosis habitual va de 1 miligramo por kilo al día, con aumento hasta 2 miligramos por kilo al día, en caso de que haya alguna otra complicación sistémica, ya sea insuficiencia cardíaca o tamponaje. Esta se utiliza también como terapia puente hasta que se tiene la efectividad de otro tipo de fármacos y es el de elección para formas graves y con afección sistémica. Tenemos los fármacos no biológicos, que el término farme es fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Tenemos al metrotexate, que este va a ser el de elección para inducir la remisión. La dosis recomendada va de 10 a 15 miligramos por metro cuadrado a la semana o de 0.15 a 1. En caso de que haya complicaciones como uveitis o que haya un mayor involucro articular, esta dosis inicial se puede ir hasta 15 miligramos. Por lo general hay una respuesta al tratamiento durante 2 a 3 semanas y como es un antagonista del ácido fólico, pues este se tiene que suplementar a 1 miligramo kilo a día. En el caso de la sulfasalacina, ese va a ser eficaz sobre todo en pacientes con formas oligoarticulares y relacionadas con entesitis, con dosis iniciales que van de los 10 miligramos por kilo día y aumentarse incluso hasta 50 miligramos kilo día. Tenemos a la leflunomida, que va a ser una alternativa para aquellos pacientes que tengan intolerancia al metrotexate y va a tener una eficacia bastante equiparable y las dosis van desde 10 miligramos hasta 20 miligramos al día. Entre los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, vamos a tener a los anti-TNF-alfa, anti-IL-1, está el etanercept, el adalimumab, el golimumab, y van a estar indicados en aquellas formas de AIJ que tengan una respuesta inadecuada o que sean pacientes que no toleren el metrotexate. Y en el caso del canakinumab, que es un anti-IL-1,
Esta va a estar indicada en aquellos pacientes con AIJ mayores o igual a 2 años de edad con respuesta inadecuada ya sea a AINES o a los corticosteroides. Y como muchos de los fármacos de esta índole, pues van a tener algunos efectos secundarios reportados, como son reacciones transfusionales, mayor riesgo de infecciones, alteraciones hematológicas. También tenemos al anti-IL-6, que es el tocilizumab, y el anti-linfocito T. En cuanto al tocilizumab, va a estar indicado en pacientes con AIJ sistémica mayor o igual a 2 años con respuesta inadecuada ya sea a AINES o a corticosteroides sistémicos, o que tengan una AIJ poliarticular pero que tengan pobre respuesta al metrotexate. Entre los efectos secundarios reportados se menciona toxicidad hepática, mayor riesgo de infecciones y alteraciones hematológicas. Y en el caso del antilinfocito T, que es el abatacept, tenemos que este está indicado sobre todo en niños un poquito más grandes que tengan AIJ poliarticular mayor o igual a los 6 años, con una respuesta inadecuada a un anti-TNF alfa. Y este como efecto secundario principal es el mayor riesgo de infecciones. Este es el listado de los diagnósticos diferenciales que se tienen que evaluar en este tipo de pacientes. Como tenemos aquí 4 tablas que están subdivididas según el tipo subtipo que tengamos de AIJ, ya sea oligoarticular, poliarticular, artritis sistémica o artritis relacionada con entesitis. No hay que memorizárnosla, más hay que tenerla presente, ¿ok? Son bastantes diagnósticos diferenciales. Entre las principales complicaciones que pueden presentar estos pacientes, sobre todo en la AIJ sistémica, va a ser el síndrome de activación de macrófagos, que esta va a ser una linfohistiocytosis hemofagocítica reactiva, y esta va a estar causada por esa excesiva activación y proliferación de linfocitos T y macrófagos. La etiología no se conoce por completo, de hecho en una sesión ya lo revisamos y vimos que hay un montón de factores que pueden estar presentes o que incluso puedan ser desencadenantes. Por lo general puede desarrollarse durante el debut de la enfermedad, hasta en un 10%, o sobre todo en los periodos donde hay recaídas. Y los criterios diagnósticos para decir que estamos ante un síndrome de activación de macrófagos va a ser que hay una ferritina elevada por arriba de 684 nanogramos por mililitro y que se asocia a 2 de los siguientes hallazgos, ya sea trombocitopenia, hipertrigliceridemia, transaminasemia, hipofibrinogenemia. Y estos criterios diagnósticos solo van a aplicar para aquellos pacientes que se encuentran en un contexto febril con diagnóstico o sospecha de AIJ sistémica y en ausencia de otros trastornos, porque hay otros trastornos que pudiesen llegar a desencadenarlo, como son el LES o el Kawasaki. Y bueno, además de eso, se menciona que bueno, la tasa de mortalidad es del 10 al 20%. Importante nada más conocer que es una de las complicaciones en pacientes con AIJ sistémica. Entre otras complicaciones derivadas del uso de fármacos tenemos el retraso en el crecimiento, la osteoporosis, la miocarditis, la amiloidosis y la uveitis. Y pasando a la artritis reumatoide, vamos a ver que como introducción tenemos que la artritis reumatoide va a ser una enfermedad multisistémica que de igual manera se va a caracterizar por una inflamación que es crónica de las articulaciones con una hiperplasia sinovial, producción de autoanticuerpos con destrucción de cartílago y huesos, como lo veíamos anteriormente. Afecta de manera común sobre todo a mujeres de la tercera y la quinta década de la vida. Se va a caracterizar por dolor, inflamación y rigidez en múltiples articulaciones. Y la destrucción articular de rápido progreso va a resultar en la disfunción física irreversible con deformación de las articulaciones, por lo que un diagnóstico y tratamiento precoz pues, es primordial. En cuanto a la epidemiología, se establece una prevalencia mundial que va del 0.26 al 0.46%. La incidencia anual reportada en Estados Unidos y en países del norte de Europa es de 40 por 100,000 personas. Como ya lo mencionamos, es más prevalente en mujeres que en hombres y tiene un riesgo de por vida del 3.6 en mujeres y de 1.7 en los hombres. Su prevalencia también va a diferir entre las etnias y se reporta de un 5 a 6% en poblaciones de nativos americanos. Y en cuanto a las diferencias geográficas, realmente hay estudios limitados, pero lo que se reporta es que hay una menor prevalencia al sur de Europa que al norte.
Y en el año 2013, en nuestro país, se reportó una prevalencia del 1.6%, colocándolo dentro de los países que tienen pues una mayor porcentaje de AR. En cuanto a la patogénesis, pues veíamos también, como en la AIJ, que hay genes susceptibles que pueden conferir pues un mayor riesgo para el desarrollo. Esto relacionado o en asociación con factores ambientales. Entre los genes susceptibles descritos son los que tenemos aquí enlistados: HLA-DRB1, TPN22, CTLA4, STAT4, CCL21. Y se describe que todos estos, de cierta manera, la afección en estos pudiesen llegar a modular el epigenoma y generar una desmetilación de histonas y ADN con transcripción de citocinas proinflamatorias, que eso también puede estar causado por factores ambientales, y esto lo hemos visto a lo largo del curso. Tenemos que el tabaquismo va a ser el factor de riesgo ambiental más fuerte asociado con el desarrollo de AR. También tenemos los procesos gingivales por Pseudomonas gingivalis. Se sugiere que la exposición a varios antígenos de estas bacterias en sitios distantes de las articulaciones, como lo es en mucosas, puede llegar a desencadenar una respuesta inflamatoria autoinmune a nivel articular, y de igual manera la alteración en la microbiota por todos los factores que ya hemos también revisado. Entonces, la interacción entre estos factores genéticos y ambientales, y además la citrulación de moléculas de la matriz extracelular, que hemos ya mencionado en varias ocasiones, que en esa se contienen filagrina, fibrinógeno y entre otras proteínas, va a generar que haya cambios o modificaciones epigenéticas con una pérdida de la tolerancia inmunológica, y esto va a desarrollar un proceso de autoinmunidad. Entonces, vamos a tener que las modificaciones post-transduccionales, como lo puede ser la citrulación o la carbamilación en la mucosa, esto de la peptidilarginina a peptidilcitrulinada por este proceso a nivel de la mucosa, ya sea a nivel de la boca, a nivel de pulmonar, a nivel gastrointestinal, puede crear neoepítopos que pueden ser reconocidos por el sistema inmune adaptativo. Aquí tenemos a las células presentadoras de antígenos y a los macrófagos. Lo que va a suceder es que una vez que se carguen de estos antígenos, van a migrar hacia los tejidos linfoides secundarios, donde van a presentar estos antígenos reconocidos. Y estos péptidos alterados que mencionábamos, el proceso de citrulación o de carbamilación, van a ser presentados por las células presentadoras de antígenos y van a activar una respuesta inmunitaria adaptativa a nivel del tejido linfoide, y lo que va a suceder es que se va a generar una formación de autoanticuerpos, que entre ellos tenemos el factor reumatoide y el anti-CCP. ¿Ok? Esto va a generar que haya un reclutamiento de leucocitos y además una cascada de respuesta inflamatoria, para posteriormente situarse o situarnos a nivel de las articulaciones. Lo que va a suceder aquí a nivel de la sinovial es que las células que se encuentran en el estroma, que van a ser macrófagos, que son estos, células presentadoras de antígenos, células T activadas y células B, además de los fibroblastos que se encuentran en esa zona, van a activarse y van a producir toda esta cascada de factores inflamatorios, desencadenando que haya una inflamación a nivel sinovial, pero se va a requerir de un segundo hit o un estímulo adicional, que puede ser la formación de complejos inmunes y la activación del complemento, que va a inducir y va a hacer que se aumente esta cascada de producción de citocinas, que haya fuga vascular sinovial y que a la larga se desencadene esta destrucción del cartílago, destrucción ósea y por ende daño articular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener a la rigidez matutina, a la inflamación poliarticular y a las artralgias. Por lo general tienen un inicio lento e insidioso, pero también se describe algo acerca del reumatismo palindrómico, y mucho tiempo se han preguntado si como tal es el precursor de la artritis reumatoide. Y este reumatismo palindrómico nos habla de que es una forma episódica y esporádica de artritis inflamatoria,
que está el dolor articular, está el edema, la inflamación, pero esa va y viene sin quedarse de manera permanente. Entre estos ataques de dolor e inflamación, los síntomas desaparecen por completo e incluso las articulaciones vuelven a su normalidad e incluso no se llega a detectar un daño a nivel articular. Y entre las articulaciones mayormente afectadas vamos a tener a las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, que son las que vemos en rojo, y a las metatarsofalángicas y las tarsometacarpianas, seguidas del resto que vemos aquí sombreadas de naranja y amarillo. Entre los síntomas generales más frecuentes vamos a tener también que se acompañan de malestar general, fatiga y fiebre. Y aunque la afección de múltiples articulaciones pequeñas va a ser frecuente, algunos pacientes pues también pudiesen llegar a tener una afección monoarticular e incluso extraarticular. En cuanto a las manifestaciones clínicas extraarticulares, vamos a ver que de manera frecuente se va a acompañar de una queratoconjuntivitis seca, hasta en un 45%, además de serostomía secundaria a una cialoadenitis, nódulos reumatoides subcutáneos en la porción extensora del antebrazo, entumecimiento de manos, pies asociados a neuropatía compresiva. Hay pacientes que pueden llegar a tener disnea al esfuerzo o tos no productiva y sobre todo esto relacionado a una enfermedad intersticial pulmonar. Entre los otros órganos que pudiesen llegarse a afectar tenemos al aparato cardiovascular, al neurológico, renal, gastrointestinal. En cuanto al cardiovascular, estos pacientes tienden a presentar o tienen mayor riesgo de infarto agudo del miocardio, falla cardíaca congestiva. En el pulmonar, como mencionábamos, no nada más la enfermedad intersticial pulmonar, sino también bronquiolitis, bronquiectasias. A nivel gastrointestinal, pueden llegar a tener sangrados, aumento de las enzimas hepáticas, hepatosplenomegalia, incluso desarrollar un estado cirrótico, pancreatitis, amiloidosis, entre otras. A nivel neurológico, meningitis, polineuropatías autoinmunes, ansiedad, depresión o alteraciones en el sueño. A nivel renal, glomerulonefritis, nefropatía inducida por drogas, sobre todo por el tipo de fármacos que consumen. Y en cuanto a la malignidad, son pacientes que pudiesen llegar a desarrollar en cierto punto linfoma de Hodgkin, no Hodgkin o cáncer a nivel pulmonar. En cuanto a la exploración física, por lo general vamos a encontrar que la articulación que se encuentre afectada va a ser dolorosa al aplicar presión o al movilizarla, va a haber una inflamación articular evidente. A la palpación también se puede llegar a percibir el engrosamiento de la sinovial y la fuerza de agarre pudiese llegar a estar reducida, sobre todo cuando hay una afección a nivel múltiple. Podemos encontrar además también subluxación de la articulación metacarpofalángica, podemos ver deformidades en cuello de cisne o deformidad de boutonniere, pero eso sobre todo es en fases mucho más avanzadas de la enfermedad. En fases iniciales muy seguramente no vamos a encontrar estos datos, más que articulación dolorosa, inflamación y engrosamiento de la sinovial. En cuanto al abordaje diagnóstico, igual que en la AIJ, pues se solicitan laboratorios generales. En la biometría hemática podemos encontrar una anemia secundaria o relacionada a una enfermedad crónica, leucocitosis, trombocitosis. Pudiese llegar a haber neutropenia y está sobre todo relacionada con el síndrome de Felty. Y en cuanto al factor reumatoide y a los anticuerpos antipeptidos citrulinados, estos pueden llegar a estar presentes hasta en un 75 al 85% de los pacientes y estos pacientes los catalogamos como pacientes seropositivos. Ahora, algo muy importante es que el factor reumatoide positivo no va a ser diagnóstico como tal de AR, ¿ok? Los anticuerpos antipéptidos citrulinados se van a encontrar en alrededor del 50% de los pacientes con una artritis temprana o incluso antes de que empiecen a presentar síntomas, ¿ok? Este va a tener una sensibilidad y especificidad bastante alta, mayor al 90%, y el tener un factor reumatoide positivo y un anti-CCP positivo, al mismo tiempo, pues nos va a aumentar esta sensibilidad y especificidad de manera sustancial. En cuanto a los factores, en cuanto a los reactantes de fase aguda, estos sobre todo van a estar elevados en las fases activas de la enfermedad y de hecho estos dos laboratoriales sirven mucho para poder valorar el grado de actividad de la misma.
En cuanto al factor reumatoide positivo y al anti-CCP, al encontrar un valor muchísimo más elevado, nos habla de que pudiese llegar a haber una progresión de destrucción articular mucho más rápida que en aquellos pacientes en donde estos valores no son tan elevados. De igual manera, realizar una artrocentesis para extraer el líquido sinovial. Por lo general se encuentran recuentos de leucocitos entre 1500 a 25.000 por milímetro cúbico. Predominan sobre todo los polimorfonucleares. Los recuentos por arriba de este valor van a ser raros y se van a encontrar únicamente en enfermedades que estén muy activas. Sin embargo, sí se justifica realizar un abordaje adicional para descartar algún proceso infeccioso subyacente, y también se pueden encontrar niveles bajos de C3 y C4 a pesar de encontrar niveles séricos elevados. En cuanto a los estudios de imagen, pues van a ser importantes para el diagnóstico y la valoración de la progresión. Se puede evidenciar que haya osteopenia articular, que haya destrucción ósea y además que haya una absorción cartilaginosa en donde se puede observar una disminución del espacio intraarticular, y esto sobre todo nos habla de una enfermedad avanzada. Como vemos, el patrón característico de distribución. Y aquí en esta imagen pues se demuestra prácticamente la progresión de la artritis reumatoide en los hallazgos radiológicos. Aquí en un estadio inicial únicamente se alcanza a observar algo de disminución del espacio intraarticular. Posteriormente, aunado a esa disminución de espacio, se puede agregar ya en fases un poquito más avanzadas erosión ósea. Ya en una fase mucho más avanzada y severa, se puede llegar también a percibir que haya subluxación de las articulaciones, y ya en una fase terminal, una fase muchísimo más avanzada, puede haber una subluxación, incluso cambios mutilantes a nivel de las articulaciones. El ultrasonido y la resonancia magnética también pues van a ser bastante útiles para detectar incluso cambios mínimos o etapas muy tempranas de la enfermedad. Y en cuanto a los criterios diagnósticos, el Colegio Americano de Reumatología y la EULAR nos dictan que en aquellos pacientes que tengamos al menos una articulación con sinovitis clínicamente definida, que quiere decir que hay inflamación, y que haya una sinovitis, que esta sinovitis no se explique por algún otro tipo de causa, vamos a realizar o a contabilizar un puntaje que ellos establecen. El tener un puntaje mayor o igual a 6 de 10 por esta tabla que nos establece los puntajes, ahorita lo vamos a platicar un poquito, o que tengan erosiones típicas para artritis reumatoide. Al establecerse o al cumplirse este criterio, podemos establecer que el paciente tiene artritis reumatoide. ¿Cuáles son los criterios que nos van a dar este puntaje? Tenemos al involucro de articulaciones, la serología, la duración de los síntomas y los reactantes de fase aguda. Tenemos que en el involucro de articulaciones, dependiendo cuántas articulaciones afecten, nos va a dar un puntaje. De la serología, si tenemos factor reumatoide o anti-CCP positivo o negativo, alto o bajo. La duración de los síntomas menos o mayor a 6 semanas y cómo se encuentran los reactantes de fase aguda. En dado caso que no se cumple el criterio, no se establece el diagnóstico de artritis reumatoide y hay que pensar en todos los diagnósticos diferenciales. Y únicamente aquí también esa manera de que lo tengamos presente, cuáles son las articulaciones grandes y pequeñas que están incluidas. Si se dan cuenta, se me pasó a comentar, en el involucro articular, por ejemplo, en el primer criterio, si tiene involucro únicamente de una articulación grande, y si se dan cuenta, en el resto, si hay involucro de articulaciones pequeñas. El tratamiento, la meta del tratamiento va a ser, primero que nada, diagnosticarse de manera temprana, iniciar de manera temprana el tratamiento, y esto con la finalidad de poder prevenir el daño irreversible a nivel articular. Y las directrices recomiendan que el objetivo principal va a ser llegar a la remisión clínica a largo plazo y poder optimizar la calidad de vida de estos pacientes sin que ellos presenten signos clínicos y síntomas asociados con la actividad de la enfermedad. En dado caso que no se alcance esta remisión, lo que se puede hacer es que mantengamos una baja actividad de la enfermedad.
La actividad de la enfermedad debe evaluarse todos los meses en pacientes que tienen actividad moderada grave y en los pacientes con actividad baja de la enfermedad o remisión cada 3 a 6 meses. Existen diferentes herramientas de evaluación clínica para determinar la actividad de la enfermedad. Estas establecidas por el Colegio Americano de Reumatología en el 2019, y tenemos el índice clínico de actividad de la enfermedad o el CDAI y la medida de la actividad de la enfermedad o DAS-28, que básicamente nos pide contar cuáles son las articulaciones dolorosas y las articulaciones inflamadas. Ya hoy en día pues se cuentan con muchas aplicaciones para poder realizar esto de manera mucho más sencilla, y además dar una valoración global del paciente de la actividad de su enfermedad del 0 al 10 y la valoración global por medio del médico. Y esto va a realizar un cálculo y va a dar una puntuación y establece si está en remisión o se encuentra activa. De igual manera, para el DAS-28 se recuentan las articulaciones dolorosas e inflamadas, y lo que aquí se toma en cuenta va a ser la velocidad de sedimentación globular que mencionábamos, que se toma dentro de los laboratorios de abordaje y de seguimiento, y además la valoración global del paciente de su estado de salud de aquí del 1 al 100. Y de igual manera pues va a arrojar un valor que va a establecer si el paciente se encuentra en remisión o con enfermedad activa o muy activa. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que va a ser muy similar a lo que platicábamos acerca de los pacientes pediátricos. Tenemos fármacos no biológicos, metotrexate, hidroxicloroquina, sulfasalacina, la leuflunomida, anti-TNF-alfas, antagonistas IL-6, que además del tocilizumab está el sarilumab, bloqueadores de células T, anti-CD20 como rituximab, y los inhibidores de JAK sintéticos como el tofacitinib, baricitinib y updacitinib. En cuanto al algoritmo de tratamiento, cuando nosotros tenemos establecido el diagnóstico de artritis reumatoide y no tenemos contraindicación para utilizar el metotrexate, ese es el primer medicamento que idealmente se iniciaría. Pero en dado caso que tengamos contraindicación para el uso del mismo, se puede optar por utilizar leuflunomida o sulfasalacina. Y estos se pueden combinar con el uso de glucocorticoides o corticosteroides orales por tiempos cortos. Al alcanzarse una mejoría a los 3 meses y al haberse alcanzado la meta a los 6 meses, en caso de que sí, debemos de continuar con el tratamiento hasta llegar a una reducción gradual del mismo. En caso de que no, y que tengamos pobre pronóstico, perdón, o factores de pobre pronóstico presentes, ya sea un factor reumatoide positivo, anti-CSP, niveles altos, actividad de la enfermedad alta, que haya daño a las articulaciones de manera temprana, o que haya habido falla al uso de los fármacos convencionales, se pueden utilizar biológicos o incluso iniciar inhibidores del JAK. En dado caso que no tengamos estos factores de mal pronóstico, se pueden cambiar o agregar un segundo fármaco convencional. Por este lado, en dado caso que ya hayamos agregado o hayan agregado el especialista un biológico, un fármaco biológico JAK, y que haya mejorado a los 3 meses y haya alcanzado la meta. En caso de que no, hay que hacer un switch y buscar otra opción. En caso de que sí, continuar hasta llegar a reducir la dosis o el intervalo de administración del mismo. Hay que recordar, este manejo lo van a llevar los reumatólogos. Es únicamente para que tengamos conocimiento de qué es lo que se hace. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales: lupus eritematoso sistémico, enfermedad de Lyme, osteoartritis, artritis séptica, artritis psoriásica, síndrome de Sjögren, sarcoidosis. En cuanto al pronóstico, pues es una enfermedad que hasta el momento no tiene como tal una cura y que es progresiva. El no recibir tratamiento va a generar que haya malos resultados y una mayor discapacidad y mortalidad. El tratamiento temprano, dentro de los 6 meses posteriores al diagnóstico o al inicio de los síntomas, va a demostrar una mejor capacidad funcional y una disminución de la actividad de la enfermedad, y hasta un 40% de los pacientes que tengan esta enfermedad van a presentar una discapacidad funcional dentro de los primeros 10 años posteriores al diagnóstico. En cuanto a las complicaciones, las más notables van a ser la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que va a conducir a una enfermedad arterial coronaria acelerada. Esto aumenta el riesgo en general de enfermedades cardiovasculares, enfermedades por ende pulmonares y neoplasias, y esto aumenta pues la mortalidad prematura en estos pacientes.
además de la presencia de infecciones oportunistas, que puede ser por el tratamiento que estamos utilizando, tratamiento inmunosupresor, osteopenia, osteoporosis, tromboembolismo, Sjögren secundario, linfoma no Hodgkin. Y ya para terminar, sabemos que las enfermedades reumáticas van a incluir un amplio espectro de enfermedades que no solo van a comprometer las articulaciones, sino también otros sistemas, y esto va a llevar a una morbimortalidad significativa. Una de las principales limitaciones para su manejo es que el factor que desencadena toda su fisiopatogénesis no se conoce hasta hoy en día, en la mayoría de los casos, y el conocimiento de estos factores asociados con su exacerbación también es bastante limitado. Su diagnóstico e intervención de manera precoz va a ser esencial para la prevención de daños graves, la pérdida de funciones esenciales y el desarrollo de complicaciones. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias.